mucho más de lo que lo estamos viendo ahora. Entonces, tienen que priorizar justamente grabarse toda la información que puedan de estas últimas unidades para abocarnos al repaso sobre todo lo que no vemos hace mucho. Bueno, algunas aclaraciones de esto último, varias de estas cosas ya las vieron en el video, pero puntualizarles los datos que por ahí la Facu les va a preguntar sobre el periodo fetal y vamos a cerrar hablando un poquito del nacimiento. ¿Qué datos son importantes o que la facultad les puede preguntar de este periodo fetal? Si ustedes se fijan, en el video también les hablaba del cálculo de la fecha, digamos, probable de parto, de acuerdo a la fecha de la última menstruación, que se simboliza con las siglas FUM, en el cual podríamos decir que el embarazo total dura 40 semanas, pero en realidad son 38, porque esas 40 están contando 2 semanas previas al proceso realmente de la fecundación, contando como estimativo la fecha de la última menstruación, porque es el último dato real que yo tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué eventos me tengo que acordar ya? Hablando de la 9ª semana, tercer mes, pero parte del periodo fetal, que la Facu les puede preguntar puntual, por eso les hemos puesto en ítem las cosas más importantes y que les tienen que llamar la atención porque es lo que la facultad ha seleccionado como importante. Los ojos y las orejas en posición definida, si bien ya estaban preformadas en el proceso de organogénesis, por ahí no están de la misma manera o en la misma disposición en el embrioncito, en el proceso de embriogénesis que en el proceso fetal. Las extremidades ya ocupan una longitud relativa en comparación del cuerpo, porque antes eran mucho más chiquititas, y los genitales externos ya tienen un tamaño suficiente para poder observar en una ecografía. Por eso, por más de que los órganos ya están formados, los genitales externos, recién en la semana 12 más o menos yo los puedo ver en una ecografía. Más seguro por ahí, en vez de la ecografía de la semana 12, por ahí en la semana 16, entre ese periodo siempre se le informa el sexo del bebé, obviamente el que lo quiere saber porque en la ecografía ya se puede revelar, pero un ojo hábil de algún técnico, obviamente a partir de la semana 12 ya lo puede visualizar. Cuarto y quinto mes, eventos importantes o datos importantes que se tienen que acordar. No, hay un cuadrito que ustedes tienen en el cuadernillo donde me nombra la longitud y el peso del bebé que va marcándose desde el periodo preembrionario y hasta el periodo fetal en cada uno de estos datos. No son importantes todos, por eso están como anexos, pero sí son importantes algunos datos que la Facu ha marcado. Por ejemplo, en el cuarto y quinto mes, si yo mido la longitud vértice-nalga es hasta la cola del bebé, como la imagen que yo les muestro ahí al final en el fondo de pantalla, es porque justamente los piecitos del bebé están plegados, porque yo puedo tomar un diámetro vértice-nalga o vértice-talón, ¿sí? Pero bueno, para ver cuánto ocupa, en realidad el bebé es más largo, pero cuánto ocupa hasta ese cuarto o quinto mes, o más o menos 15 centímetros, y el bebé pesa unos 500 gramos. Importante, hay todo un vello que empieza a cubrir la superficie externa del bebé que se llama lanugo, y de hecho ese pelo ya empieza a aparecer en el pelo y en las cejas, o sea que ya son visibles, incluso en una ecografía 4D se puede visualizar. Y es el momento en el cual son más notorios los movimientos percibidos por la madre, ¿sí? O sea que más allá de que el bebé se mueve desde antes, empiezan a ser percibidos ese movimiento atrás del vientre por el tamaño ya que tiene el feto dentro del vientre de la madre. Sexto mes. A ver, en realidad la vermis gaseosa está en el momento del nacimiento también. De hecho, quizás han visto en algunas películas que cuando los bebés salen, cuando tratan de imitarlo más, digamos, el nacimiento real, se ve como una cuestión blanquecina que lo rodea, porque la vermis gaseosa se mantiene hasta el final y mantiene la regulación térmica del bebé, pero se empieza a secretar a partir del sexto mes, ¿sí? La piel se cubre de esa sustancia grasosa secretada por la misma glándula sebácea, porque ya están estas glándulas sebáceas presentes, y toda esa capa grasosa se llama vermis gaseosa. Sin embargo, aparece la grasa subcutánea también, o sea, por debajo de la piel, que le da el contorno al feto ya de bebé muy parecido al que nace. Por eso un bebé que ya nace en los 7 meses, entre el séptimo y noveno mes, ya hay un crecimiento masivo del tamaño del bebé, pero ya absolutamente toda la estructura externa es igual que el bebé cuando nace en el octavo y en el noveno mes. O sea que en el último trimestre, no como séptimo mes marcando algo importante, pero en octavo y noveno mes, marcamos el cráneo con una circunferencia mucho más grande, una longitud ahora sí vértice talón extendida, porque generalmente en este periodo el bebé nace, entonces sí después yo lo termino midiendo desde la cabeza hasta el talón cuando sale, de aproximadamente 50 centímetros, que es el promedio del tamaño de los bebés cuando nacen, y el promedio de peso va de
3.000 a 3.400 gramos, o sea, 3 kilos a 3 kilos y medio. A veces en otra bibliografía pueden encontrar que en el momento del nacimiento quizás un poco más, rondando los 3 kilos y medio, 3 kilos 800, pero eso sería el peso total del bebé al nacer. Y ya tengo los caracteres sexuales notables. O sea, ¿eso qué quiere decir? Yo puedo ver el sexo del bebé desde antes, pero ya en una ecografía, por ejemplo, 4D o en una 3D ya se puede visualizar, si no está muy cruzado el bebé o se atraviesa el cordón umbilical, se puede ver, eh, digamos, sin casi, y digo casi, lugar a dudas, porque ha pasado que a veces han dicho este bebé va a ser una nena y en realidad pensando que era el cordón umbilical y en realidad tenía cruzado el órgano sexual masculino y después nace un varón, pasa, pero ya es muy poco probable porque se visualizan de forma notable incluso los testículos ubicados en el escroto. Sabemos que hasta el momento del nacimiento un poquito más los testículos pueden demorar un poquito en descender, pero en la mayoría ya están ubicados en la posición externa. Con respecto a la placenta, que sería la estructura que va a alimentar en el periodo fetal, ¿sí?, al feto, con respecto obviamente a los vasos de la madre, empieza a surgir una evolución desde el corion, que se había formado en el día 14. Entonces, yo puedo decir que en la tercera semana, o sea, cuando comienza, después de la formación del corion, hay una masa discoide que ocupa parte del útero, más o menos unos 20%, y en el cuarto mes ya se puede vislumbrar bien diferenciar el corion frondoso y la adhesiva basal. Es lo que dije recién, Julie. VN es vértice nalga y BT es vértice talón. O sea, vértice nalga es de la cabeza a la cola del bebé porque las patitas están replegadas, y vértice talón es si yo mido desde la cabeza hasta el extremo del piecito. ¿Se entiende? Sí, gracias, Jess. ¿Querías hacer otra pregunta o no? No, es que justo lo escuché porque se me trabó, pero ahí está, ahí lo anoté, gracias. No, de nada. Bueno, pero ya a partir del cuarto o quinto mes, y esto es importante, yo sí puedo empezar a llamar la placenta como placenta real, o sea, que sería una membrana que se la denomina fetal y no embrionaria, donde hay tabiques bien formados que sobresalen desde esos espacios intervellosos del componente embrionario, ¿ven? Estos son los tabiques. Entonces se ve bien marcada los tabiques desde la parte de la adhesiva basal, y esta sería como la parte embrionaria donde ya están bien formados los vasos sanguíneos y la sangre, obviamente, que ya vimos que se formaba desde el embrión. Entonces, esta placenta podríamos decir que va sufriendo una transformación. Al principio, como el antecedente de la placenta, es lo que va haciendo el sincitio trofoblasto, que es parte del trofoblasto, porque ya ese sincitio trofoblasto, en los primeros 2 meses de embarazo, secreta una hormona que es la gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana es la hormona que se detecta en sangre y en orina, y es la que se detecta en un test de embarazo. ¿Sí? Ya sea en el análisis de orina que compramos en la farmacia o el que hacen en la sangre, detecta la misma hormona. Esta gonadotrofina coriónica humana, secretada por el mismo sincitio trofoblasto del embrión, mantiene el cuerpo lúteo en el ovario de la mujer. Entonces, es el cuerpo lúteo el que en el día 14 del ciclo de la mujer comenzaba, digamos, a secretar progesterona, pero más o menos al día 21 o 22 se degeneraba. Bueno, ¿qué hace el sincitio trofoblasto cuando hay un embrión implantándose? Y empuja a que justamente siga secretando progesterona. ¿Hasta cuándo? Hasta que el bebé sea capaz de secretarlo. Esta gonadotrofina coriónica humana se detecta en altas concentraciones y empieza a decaer casi al cuarto mes de embarazo, donde ya está bien preformada la placenta y la placenta reemplaza su función. Entonces, ya no hay cuerpo lúteo en el ovario porque es la placenta misma formada por el corión frondoso y la adhesiva basal la que secreta la progesterona que mantiene digamos, el útero y el endometrio para que siga, obviamente, en crecimiento y se siga soportando ahora el feto en vez del embrión. Y además de esto, la placenta también secreta estrógenos que van a empezar a aumentar el tamaño cada vez más del útero y cada vez más el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿sí? Acompañada, obviamente, por otras hormonas, como la prolactina y la oxitocina, que ya vimos que también participan en todo este proceso del crecimiento y después, obviamente, del parto también. Además de esto, la placenta, a partir de la quinta semana, si bien en la quinta semana está como ahí en transición, si yo no le llamo realmente placenta, pero bueno, el componente que va a formar la placenta
va a secretar también otra hormona que se llama somatomamotrofina o lactógeno placentaria llamada anteriormente, pero se los pueden presentar con cualquiera de los dos nombres, que lo que le da al feto es la prioridad de la glucosa en la sanguínea materna. Eso quiere decir que cuando hay sangre, cuando hay glucosa en sangre, priorizo al bebé antes que los tejidos de la madre. O sea, la madre puede estarse muriendo de hambre o puede no reparar sus tejidos normalmente, pero primero va a priorizar al desarrollo del embrión y luego del feto. ¿Sí? O sea que además de darle la prioridad a oxígeno, por eso la hemoglobina fetal tenía un desplazamiento de la curva hacia la izquierda para acaparar el oxígeno, digamos, de la madre, también esta somatomamotrofina prioriza al embrión para que le llegue glucosa y lo pueda obviamente metabolizar. Entonces podríamos decir que la placenta tiene como funciones, como estábamos diciendo, el intercambio de gases, nutrientes, electrolitos, también hay pasaje de anticuerpos maternos, como por ejemplo la inmunoglobulina G, el transporte a partir de la semana 14, que ya estaría como bien formada, y la producción de hormonas. Ojo, que hay una barrera placentaria entre el corion, digamos, frondoso y la adhesivo basal, y esa barrera placentaria me va a impedir que algunas cosas pasen. Por ejemplo, la inmunoglobulina M, acuérdense que no traspasaba la barrera. Pero bueno, hay un montón de sustancias tóxicas, como pueden ser algunos productos de algunas drogas, de algunos medicamentos, que pueden atravesar esta barrera, algunos patógenos. Por eso hay un montón de medicamentos y sustancias que se dicen no consumir en el embarazo, no consumir en la época de lactancia, porque pasan la barrera placentaria, ¿sí? Y además de eso, muchos patógenos también atraviesan esta barrera, entonces hay que tener cuidado, y también la mujer, uno la cuida de que no se enferme de determinados patógenos, porque en el embrión y en el feto no es lo mismo el pasaje de algún patógeno que quizás un ser humano adulto tiene la capacidad de irle en contra con su sistema inmunológico, pero no lo puede hacer el embrión o el feto de la misma manera, ¿sí? Entonces, por eso obviamente esta barrera puede ser atravesada por, digamos, a ver, por ejemplo, algún patógeno como el Toxoplasma gondii, que es el que produce la toxoplasmosis. En nosotros es prácticamente asintomático, ni nos damos cuenta cuando nos contagiamos de esa patología, pero en el bebé puede producir sordera, retraso mental y hasta la muerte. Entonces, en el embarazo es más peligroso que se contagie. Si me lo contagio de adulto, por ahí ese patógeno no crea lo mismo en el adulto debido a las condiciones de su sistema inmunológico. Por último, lo último que vamos a ver es el fenómeno de nacimiento, en el cual no es solo el parto, sino que el nacimiento yo lo voy a dividir en tres etapas. El borramiento, que se le llama así, o como sinónimo, dilatación del cuello uterino, o adelgazamiento o acortamiento del cuello uterino, el parto propiamente dicho o expulsión del feto, y el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta y de todas las membranas fetales que quedaron en el interior. El borramiento o la dilatación del cuello uterino comienza aproximadamente de 2 a 16 horas antes, esto es en promedio, hay algunas que pueden demorar más y otras menos, que es el proceso por el cual las contracciones uterinas, producto del aumento de la oxitocina en sangre, comienzan a producirse cada 15 o 20 minutos. Es cuando la mujer se empieza a preparar, obviamente para ir a internarse o lo que fuera, llegada al momento del parto. El útero tiene que dilatarse en un tamaño de 10 centímetros, el cuello del útero, para permitirle la salida de la cabeza del bebé, que es como lo más contundente, o sea, lo más grande, porque después el cuerpo, por la proporción que tiene el tamaño, sale más fácil. Entonces, generalmente en esta etapa se rompe la membrana amniótica con el líquido amniótico. A veces yo llego hasta último momento del proceso de borramiento, dilatación del cuello, previo al parto, y las parteras, que son las licenciadas en obstetricia, o el médico obstetra, tienen que hacer tacto para realmente inducir a que se termine rompiendo esta membrana, pero es en esta etapa, en la dilatación del cuello, donde se expulsa el líquido amniótico, y esto también hace que la mujer libere más oxitocina y pueda dilatar más el cuello. Acá nacen un montón de factores. Hay mujeres que tienen contracciones pero el cuello no se dilata, o mujeres que dilatan pero el bebé no baja. Bueno, un montón de cuestiones hay. Tiene que haber un monitoreo fetal, se monitorea que los latidos estén normales, que no haya un cruzamiento del cuello de cordón, que el bebé esté posicionado. Bueno, es como todo la instancia previa para que realmente el parto o expulsión del feto, que se da
rápido, o sea, es la última parte, dura de 2 a 60 minutos, de hecho 60 minutos ya es un parto complicado, porque todo lo demás o lo anterior sería el borramiento. El parto es en el momento en donde ya las contracciones son muy seguidas una de otra, cada 1 o 2 minutos, no, cada 15 o 20, el bebé se posiciona la cabeza en el, digamos, en los huesos de la cadera para ingresar al cuello del útero, que se llama coronación, y ya cuando está el bebé coronado en la parte del cuello del útero, ahí yo lo tengo que sacar lo más rápido posible. De hecho, hay bebés que si se quedan atorados ahí o cualquier proceso no se puede dar, o sea, se utiliza forceps o el mismo médico técnico mete la mano para tratar de inducir la salida porque es un momento de mucho estrés para el bebé. Le estoy apretando el cráneo, chicos, el cráneo del bebé no ha sellado los huesos porque se comprimen uno contra otro y se montan uno contra otro para poder salir por el canal de parto. Entonces, una vez que sale, obviamente, la cabeza se expulsa el cuerpo, como les digo, rápidamente porque los huesitos son mucho más chiquititos. Ahora, una vez que sale la cabeza, tengo los huesos del hombro, que también tengo que posicionar. La cabeza del bebé cuando sale así, de esta forma, tiene una longitud mayor proporcional al de los hombros. Entonces, generalmente el bebé corona y el médico rápidamente lo rota para que los hombros salgan por el mismo lugar donde salió la cabeza, pero rotado. Si no se produce esta rotación, se pueden dislocar los hombros, que se llama distosia de hombro y es uno de los procesos como bastante comunes que ocurren en el parto o complicaciones, digamos, del parto, que bueno, después el bebé es como puro cartílago o mucho cartílago y después se va a tratar de sellar, pero bueno, tengo que tratar de hacer el movimiento, la maniobra rápidamente para que no suceda. Hay mujeres que se comen todo el borramiento, dilatación del cuello uterino y después a último momento se complica y no llegan nunca al parto y tienen que hacerle cesárea. Entonces, por ahí algunos que tienen la cesárea programada no se van a todas las contracciones previas, pero hay mujeres que lo peor, digamos, que puede pasar es bancarse hasta llegar hasta la dilatación del cuello, todo el dolor, digamos, de las contracciones preparto y después tener que sacarlo por cesárea. Después de este parto, cuando es parto natural, porque en la cesárea obviamente esto es junto, saco las membranas y al bebé también, cuando se da el parto, después de salir el bebé, terminan expulsándose también por contracciones uterinas todas las membranas que acompañan a ese bebé, la placenta, que queda agarrada del mismo cordón umbilical. Fíjense, acá tenemos dilatación del cuello, salida o coronación, nacimiento del bebé, y fíjense cómo se ve el cordón umbilical agarrado de la placenta, entonces se retira, digamos, ese cordón con todas las membranas. Pero siguen las contracciones tratando de expulsar todo esto, que es importante, digamos, vaciar todo este contenido, porque si queda algo de esas membranas fetales dentro, se puede infectar y eso puede causar una infección a nivel uterina que termine llevando hasta la extirpación completa del útero. O sea que Ay, es qué importante bonito. ese Me proceso encantó. posterior. Está precioso, amor. Luz, ¿estás preguntando algo? No sé qué dijiste. No, profe, perdón. Ah, bien. Sí, Seba, hay algunos que dicen que el alumbramiento duele incluso más que el parto. Yo no sé quién lo dijo, la verdad que no coincido para nada, pero sí es verdad que las contracciones uterinas siguen, continúan, y por ahí al bajar la tensión y al beber ya haber salido, por ahí es más tedioso ese dolor, porque yo creo que no existe dolor o descripción de dolor más grande que el dolor de parto. El hombre nunca podría ser capaz ni siquiera de sentirlo. De hecho, biológicamente no tenemos el mismo umbral de dolor y muchos científicos activando receptores, o sea, nociceptores, dicen que si el hombre tuviera que sufrir el dolor de parto, literalmente se moriría de dolor. O sea, como que su cuerpo ni siquiera está preparado para eso. Pero después de ese proceso y de la apertura del cuello, no sé si alguna vez les ha pasado que cuando los dolores son tan fuertes, el dolor es tan grande que termina anestesiándose. Entonces, puede ser que en la última parte de expulsión o la salida del bebé y encima la emoción por ahí con la gran liberación de endorfinas de ver el bebé, por ahí alivia un poco el dolor y después en el alumbramiento se vuelve a sentir. Quizás por eso hay mujeres que tienen la percepción de que el alumbramiento duele más, digamos. Pero bueno, sí, sigue doliendo porque siguen las contracciones uterinas. No, Leo, vos estás, pero
totalmente meando fuera del tarro, ni comparativa, así que imagínate si para vos eso duele lo que puede llegar a doler el parto. A ver, estoy hablando de estudios neurológicos que miden la recepción, digamos, de los nociceptores y cómo mido ese umbral del dolor. Después cada uno lo siente distinto, o sea, imagínense que hay gente que tiene umbrales del dolor tan alto que puede tener cólicos renales, que estaba a punto de desangrarse, o sea, orina sangre y no siente dolor. Entonces, bueno, y hay otros que los pellizcan apenitas y sienten un montón de dolor, pero bueno, a nivel general o modo general no existe dolor más grande. Profe, Mm, ahora sí, ahora sí soy sí, yo. Es verdad lo que dicen muchas embarazadas que en el momento en el que está saliendo sienten como si tiraran todos los órganos, como si sí, sale algo que no pueden explicar de lo doloroso y la sensación. sí, totalmente. Aparte, imagínense, chicos, que sienten hasta el crujir de las caderas, porque se están abriendo los huesos. O sea, se están abriendo los huesos cuando corona el bebé y todo, sí, no sé, a ver, esto creería que es muy subjetivo. Yo lo que les puedo decir que es para mí no existe otro dolor. Miren que yo tengo un umbral del dolor bastante alto y me la banco, pero creo que no existe un dolor tan grande. Claro, lo que pasa que es como muy grande y se pasa o se fuma tan rápido que también uno después se olvida de eso, ¿sí? Sí, Marti, la verdad que la mayoría de las mujeres después de que ven esto dicen, no, no querría tener hijos nunca más, pero fíjense la cantidad de hijos que siguen naciendo en el mundo, es más, las mujeres sufren ese dolor y después vuelven a tener otro hijo, así que tampoco es que es tan terrible, o se va rápidamente y se vuelve. Es eso, es un dolor muy extremo, pero a la vez cuando sale el bebé, como les digo, el parto dura de 2 a 60 minutos, entonces es un dolor muy fuerte, pero por ahí es en muy poco tiempo y tiene una reposición muy rápida. Entonces, sí, no hay dolor más grande, pero no es lo mismo, por ahí no sea un dolor de oído que te duele durante una semana, segura que es más tortura que un parto que es mucho más grande, pero bueno, un tiempito, un ratito, y la alegría después es tan grande y la liberación de endorfinas, como les digo, hace que se compense tan rápido que bueno, chao, pasa. Hay muchas mujeres que se cagan ante el dolor y tratan de decir, bueno, listo, programa una cesárea y chao. Pero la verdad es que la cesárea es una cirugía artificial, la reposición de la cirugía es más difícil que reponerse de un parto, porque posta, nace el niño y es como que la reposición es prácticamente automática. Sí es verdad que las madres primerizas muchas veces, como no dilatan bien el cuello o hay, digamos, probabilidad de que se desgarren, les hacen episiotomía, que es digamos, generar una incisión entre la vagina y el ano o lateral para abrir más el canal de la vagina, y por ahí la sutura de eso molesta en los días posteriores. Si no hay episiotomía, la reposición de todo el tamaño en el cuerpo natural, la verdad que es increíble. O sea, Y eso salimos tiene tan que rápido. ver con, uy, disculpe, eso tiene que ver también con el ancho de las caderas de la mujer. Sí, totalmente. Totalmente, hay mujeres que son muy estrechas y que ya ven que en el canal de parto no va a poder abrirse bien y ya incluso programan una cesárea porque saben que el bebé no va a coronar nunca. Pero cuando la dilatación del cuello es normal o cuando el ensanchamiento de la cadera es normal, aún así igual en el canal de la vagina puedo evitar un desgarro haciendo una episiotomía. Entonces son dos cosas distintas, el posicionamiento, coronación por el tamaño de la cadera, pero por otro lado también la mujer obviamente primeriza tiene el canal de parto, o sea, la vagina más chica y puede haber una tendencia a un desgarro, entonces antes de que se desgarre el tejido, que es mucho más difícil de suturar, se hace la incisión, o sea, la episiotomía y de esa manera después garantizo que no haya desgarro. ¿Sí? Y la episiotomía, digamos, ¿en qué sentido va? Para el costado de Depende. la pierna, para el glúteo, sería para... No, 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 la episiotomía es un tajo, o sea, yo abro la vagina, abro más el canal de la vagina. Lo que pasa es que si la episiotomía se hace apenas en unos centímetros, lo haces directamente en línea recta. Lo que pasa que no puedo Sí. comunicar la vagina con el orificio anal, entonces a veces cuando la episiotomía es más grande se hace una incisión hacia el costado para no juntar, digamos, el orificio de la vagina con el ano. No sé si me Au, qué explico. dolor. Sí, sí, eso creo que es Pero, más sí. doloroso después, porque digo, el dolor de parto es muy grande, pero se va rápido. Pero después episiotomía es molesto, imagínense sentarse y tener los puntos ahí, entonces, bueno, es más incómodo al final. O para hacer Postparto, pis. esos puntitos que el parto en sí. Y sí, se va. Pero bueno, de ahí salimos todos. Así que vayan,
Vayan a darle un beso a sus madres, que bastante esfuerzo hicieron para sacarlo. Sí, obvio obvio que vale la pena. Por eso te digo, bueno, hay una, no sé qué, ¿quién decía? Ah, bueno, ese que decís que tu tía tuvo 4 hijos, bueno, hay algunos que tienen 7, 8, 12. Yo me acuerdo cuando fui a parir, que había una mujer que entraba a dar a luz a su 14.º hijo. Chicos, entró mascando chicle, o sea, así, en la posición en la camilla, como diciendo 2 segundos y lo escupo. Que claro, cuando yo tengo una dilatación tan grande del útero, imagínense que hay mujeres que tienen muchos hijos y van al baño, o sea, tipo cuando están en el último momento en las contracciones, como tipo hacer pis y se caen los hijos al inodoro. O sea, pero literal. O sea, hay niños que lo han tenido que sacar ahogados en un inodoro porque se sale, o sea, ya está todo como tan abierto y tan dilatado que mientras más van pasando los partos, obviamente es más fácil. Y casi me pega. Sí, sí, sí. Es un dolor, como les digo, indescriptible. No todas las mujeres lo toleran igual, pero bueno. Bueno, muchachos, no les quiero quitar más del recreo, ahora sí llegamos al final de todo el programa. Por favor, les paso algunos avisitos rápidos, pero obviamente quiero que estén atentos al resumen semanal, al cronograma, perdón, semanal, que